Sí, muy bien. Entonces, como docentes, ya que tenemos este rol tan importante y esencial para que pueda funcionar la inclusión, lo que necesitamos hacer es estar formados adecuadamente. Y con esto no hablo de que tenemos que tener, pues, necesariamente algún diplomado o certificación, ¿no? Muchas veces formarse tiene que ver también con la propia experiencia o con estos espacios de reflexión que les mencionaba al inicio, ¿no? Tiene que ver con cómo reconoces y aplicas diversas estrategias que pueden funcionar para la inclusión y para atender a la diversidad. Si tienes la posibilidad de tener alguna certificación, genial. Pero si no, también hoy en día hay mucho material de aprendizaje autónomo, bueno, gracias a la universidad que también nos está brindando este espacio de intercambio en este momento en relación al tema, ¿no? La educación inclusiva o la inclusión en la educación lo que permite es tener una visión mucho más amplia de la educación, ¿no? Donde no existe eh, esta igualdad y que todos somos exactamente las mismas personas y que salimos casi que todos en series de una fábrica, ¿no? Sino que reconoce justamente la diversidad. Es ahí entonces donde cabe mucha más importancia que sepamos cómo interactuar con un estudiante en situación de discapacidad, ¿no? Porque siempre tenemos la posibilidad de tener un estudiante con discapacidad en nuestra aula. De hecho, si es alguna discapacidad física, podría ser mucho más visible, ¿no? Pero ¿qué sucede con las personas con discapacidad visceral, que tiene que ver con el funcionamiento de los órganos, con aquellas personas con discapacidad psicosocial, intelectual, ¿no? Que quizás no es sencillo verlo hasta que ellos no lo declaran, ¿no? O no te lo comparten. Entonces ahí la importancia de guardar también siempre la confidencialidad del estudiante hasta que el estudiante te diga lo contrario o él mismo quiera compartirlo con sus compañeros, ¿no? Pero siempre actuar con naturalidad y quizás al final, si llegas el primer día de clase y te encuentras con un estudiante con alguna discapacidad visible, bueno, pues acercarte quizás al final a preguntarle, ¿no? ¿Cómo estás? Mi nombre es tal, mira, estoy aquí a tu disposición. ¿Hay algún apoyo que te pueda brindar? ¿Existen estos procedimientos en la universidad? Puede que el estudiante no necesite nuestro apoyo, como puede que sí, pero no podemos asumir anticipadamente, ese estudiante de todas maneras va a necesitar que nosotros le demos un examen diferenciado. Ese estudiante de todas maneras va a necesitar horas adicionales de tutoría, ¿no? No lo sabemos. Hay que conocer la característica puntual de cada uno de estos estudiantes, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, como docentes, una manera muy natural, cercana y amable de poder aproximarnos a nuestros estudiantes es justamente partiendo de esas experiencias que hablábamos al inicio, ¿no? Pregúntales a todos el primer día de clase cómo quieren que los llames, ¿no? Una buena práctica, por ejemplo, que hemos intercambiado en algún momento con otros docentes es el primer día que pasas lista, los llamas quizás por su nombre, ¿no? En este caso sería grados, ¿cómo te gusta que te llamen, ¿no? O qué nombre prefieres que utilice, tal o tal, por ejemplo. ¿Y a dónde vas a De quedar tal ahora? manera que respondemos también a los comentarios de todos. Espérenme que hay un micro abierto. Me distraigo con facilidad, perdón. A ver si por ahí me ayudan. Ya, eso, la importancia de actuar con naturalidad, que ya lo veníamos conversando, intentando no hacer generar las diferencias, la importancia de conversar, de mantener la confidencialidad, ¿no? Y consultarle directamente, de manera individual, por supuesto, para no ser evidente el grupo también, si es que está enfrentando algún tipo de barrera o necesita algún tipo de apoyo, ¿no? Eso ya lo hemos venido conversando también hace un momento. Muy bien. ¿Qué más? Considerar que las características de los estudiantes pueden ser distintas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, una persona autista, ¿no? Todas personas autistas no necesariamente se comportan de la misma manera. Considerar que él o el estudiante podría requerir ese tiempo adicional, y ahí seguramente la universidad les debe haber dado lineamientos para poder saber cuál es el proceso para pedir esa autorización, ¿no? O quizás un formato distinto para poder rendir sus evaluaciones, ¿no? Lo importante es que el estudiante demuestre que ha aprendido. ¿Cómo lo demuestra? Hay muchas formas, pero finalmente lo importante es que lo demuestre, ¿no?
Quizás fomentar la creación de grupos de trabajo que puedan facilitar su socialización y participación en el aula, ¿no? A veces decimos, ya, 5 grupos de 4 personas. Eh, y es bueno, ¿no? Porque también hay que fomentar la autonomía de los estudiantes, pero quizás para otro trabajo, ok, esta vez yo los voy a colocar en grupos de manera intencional. Para un tercer trabajo, esta vez vamos a utilizar alguna aplicación o algún sorteo para formar los grupos de manera aleatoria, ¿no? En esta otra oportunidad quizás lo hacemos en duplas, en grupos más pequeños, en grupos más grandes, es decir, hay que darle la oportunidad a que todos los estudiantes interactúen con los demás, porque si no, podemos caer fácilmente, y que nos sucede mucho también, en que puedan terminar discriminando al estudiante, ¿no? Y te dicen, no, no tiene nada que ver con su condición, sino que ese estudiante no tiene compromiso y no cumple con las tareas que se les asigna, ¿no? Entonces ahí yo me volteo y también les digo a los estudiantes, ok, pero ¿cómo están asignando las tareas? ¿No? Me dicen, es que nosotros nos mantenemos todo el tiempo en comunicación. Y yo, ok, ¿cuántas veces se han reunido? No, nunca, todos lo hacemos por WhatsApp. Ok. El WhatsApp es un gran medio de comunicación que nos facilita hoy en día las coordinaciones precisas y puntuales, ¿no? Pero las coordinaciones para poder intercambiar ideas, llegar a acuerdos, reflexionar juntos, no se pueden hacer por WhatsApp, ¿no? Entonces, por eso es lo importante de nosotros intervenir también o estar supervisando muy de cerca este tema de los grupos y cómo es la dinámica que se está desarrollando en ellos mismos, ¿no? Y si tienes alguna pregunta sobre algún estudiante en situación de discapacidad puntual, siéntete en la confianza de preguntárselo, ¿no? Por eso, como decíamos hace un rato, la importancia del vínculo pedagógico lo más amable posible. Acércate y pregúntale, ¿no? Un estudiante quizás que tenga discapacidad visual, ¿no? ¿Necesitas o requieres algún tipo de apoyo para ir a la puerta principal de la universidad? Está bien si te ofrezco mi brazo, está bien si te ofrezco mi hombro para que te puedas guiar, ¿no? Muchas veces el estudiante tampoco logra reconocer cómo interactuar con el entorno o cuáles son sus características de aprendizaje. Entonces, siéntanse en la total libertad, de manera muy respetuosa y amable, por supuesto, de preguntarle cómo ha hecho en ocasiones anteriores o si la propuesta que ustedes están haciendo también es realmente la que el estudiante necesita y lo apoya, ¿no? Porque de repente no sé, nosotros como profesores podemos decir, no, tiempo adicional a ti no te ayuda. Y no lo sabemos, es que antes no lo hemos probado, ¿no? La importancia de probar. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre los docentes? ¿Qué pueden hacer ustedes? Nora, había un par de preguntas en el chat, uno que hacía referencia a que en el caso, bueno, sí, creo que desde que tengo un nivel de aprendizaje leve, asumo que dificultades de aprendizaje, ¿cómo se trabajaría con el alumno? Ese es uno del profesor Uber Candela y creo que hay una profesora que está levantando la mano también. Ujú. Ok, sí, justo le preguntaba al profesor Uber si quería darnos más detalles para poder conversar más al respecto. Y a ver, le vamos a dar el paso al profesora Gamarra, y usted nos dirá cómo prefiere que lo llamemos. Buenas tardes, Nora. Disculpe que la tutee, me atrevo Sí, adelante. a tutearla. Mi nombre es Helen Gamarra. Ujú, Me conecto de acá de Lima. Buenas tardes a todos los colegas. Muy interesante y agradecida por la charla. De verdad que siendo tan puntual, viene a mi mente muchas experiencias. Yo enseño también a pregrado y a posgrado. Y muchas veces en ambas modalidades tenemos alumnos con diferentes habilidades y diferentes circunstancias en las que llegan a las aulas, ¿no? ujú, Siendo jóvenes o adultos, el tratamiento también cambia, inclusive cambia, la forma de dirigirnos a ellos cambia. De pronto viene a mi mente los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos hablan de la universalidad, que nos hablan de que nadie debe quedarse atrás, de que es importante la inclusión y la participación. Y los entornos en los que nos manejamos en estos momentos
son tan importantes y además el hecho de trabajar de manera colaborativa y el formato en el que trabajamos muchos de nosotros nos brinda esa posibilidad de acercamiento a nuestros estudiantes. Yo tengo, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque tengo esa oportunidad de trabajar con algunos alumnos, he tenido alumnos ciegos, completamente ciegos, he tenido alumnos con alguna discapacidad física, y el tema pasa por mi comentario. Cuando el alumno tiene, por ejemplo, esta condición de autismo, que también forma parte, no son muchos en el aula, tal vez son uno o dos por aula, no son más, y el tratamiento ahí cambia porque necesitamos herramientas, somos docentes, pero no manejamos todas las herramientas y tenemos muchas estrategias que los involucran. Pero ¿cuál es esa, y ahí por ahí va mi pregunta, Nora, cuál es esa estrategia la más propicia si tenemos, la infraestructura para brindarle al estudiante, tenemos la capacidad de poder acercarnos, pero siempre hace falta algo más, siempre hace falta algo más porque la tarea no concluye en un semestre, teniendo en cuenta de que el estudiante va a continuar. Y por ahí va mi pregunta, estimada Nora, que quisiera tal vez algunos alcances. Y muchas gracias, gracias a la Universidad Católica, bueno, también mi ex casa. Entonces, agradezco mucho la respuesta. Gracias. Qué bueno, Helen, muchas gracias por tu participación y por compartirnos tu experiencia, porque seguramente creo que también nos ha sucedido, o quizás a algunos está sucediendo en este momento y a otros nos ha sucedido también en algún momento, ¿no? Y me gustaría llevar la respuesta nuevamente por respetar la individualidad del estudiante, ¿no? No todas las personas con autismo, no todas las personas autistas, perdón, tienen las mismas características, ¿no? Entonces, si tenemos esta posibilidad de establecer este vínculo pedagógico, conversar con esta persona, respetar sus características, recoger cómo aprende, ¿no? Por ejemplo, pienso en un estudiante que conozco que toda la comunicación prefiere que sea por correo. Entonces, ¿qué pasa con aquellos cursos en los cuales hay que evaluar participación? Bueno, pues no participa en la clase de manera oral, pero al final envía un correo al profesor y conmigo también intercambia varias estrategias, comentarios, ideas, reflexiones que le surgen a partir de la clase. ¿Lo mismo puede suceder con otro estudiante? No. Pienso en otra de ingeniería, donde más bien tiene mucha necesidad de participar de manera oral. Y ahí la regulación tiene que ser más bien calma, hay espacios y momentos para poder participar. No siempre vas a poder decir todo de manera oral, ¿no? Entonces, nuevamente me gustaría llevarlo a conocer las individualidades de cada estudiante. Pero también entiendo tu preocupación por ¿qué pasa si yo hago todo esto este semestre? ¿Qué pasa con el estudiante en el siguiente semestre, ¿no? Nosotros aquí en la universidad tenemos la posibilidad de contar con el programa, que es el que tengo a cargo, y aquí tenemos un equipo de tutores que acompañan a los estudiantes a lo largo de su vida universitaria. La participación en nuestro programa es completamente voluntario, pero siempre les explicamos que es un beneficio porque les va a poder permitir hacerle este seguimiento semestre a semestre y de manera transversal a todos los cursos, ¿no? Entonces el estudiante no tiene que ir profesor por profesor negociando sus ajustes o aquellas modificaciones que necesite, sino que nosotros lo acompañamos en ese proceso, nosotros nos aseguramos que siempre se le brinde y se le responda a sus características de aprendizaje. Nosotros en este semestre hacemos el paso de información con los docentes, les explicamos qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y también trabajamos con el estudiante, porque algo que vamos a ver más adelante con los ajustes razonables es que las competencias y los objetivos de los cursos no se pueden modificar. Se modifican las formas de demostrar tus aprendizajes o las formas de aprender, pero no lo que tienes que aprender, ¿no? Eso sí es no negociable. Y algo súper importante que también me gustaría recoger de tu participación, Helen, es lo que mencionaste de la universalidad, ¿no? No sé si antes han escuchado este término de diseño universal, y aquí empiezo a pasar un poco a la parte final, pero en 1970 se empieza a introducir ese término que nace además
en un concepto de arquitectura, en un contexto de arquitectura, ¿no? Pensando en cómo hacemos que los espacios respondan a la mayoría de personas o a todas las personas, ¿no? Para eso se proponen 8 principios que se utilizan para poder medir los servicios o los edificios, ¿no? En este contexto, por ejemplo, arquitectónico. Miren, aquí encontré una foto que me pareció súper interesante. Es el mismo lavatorio, ¿no? Con un diseño además muy agradable a la vista, al parecer, pero también es sumamente funcional. Una persona que tiene la posibilidad de acceder de manera parada, al parecer lo hace cómodamente, y una persona quizás usuaria de silla de ruedas puede inclinarle un poco y también puede hacer uso del mismo, ¿no? Entonces, es aquí en el año 2012 donde se establecen estos objetivos, a los cuales voy a pasar rápidamente porque son en el contexto arquitectónico, pero de hecho se pueden llevar también a otros contextos, ¿no? Que cuente con las dimensiones apropiadas para todas las personas, que sea cómodo, que todos puedan acceder al mismo, que generen esa sensación de bienestar, que tenga una pertinencia cultural, por supuesto, también, ¿no? En fin, todo esto merita una capacitación adicional. Pero creo que así rápidamente y con esta foto que he puesto, creo que se puede entender un poco a lo que apunta, ¿no? Y ya más bien hace los últimos años, este concepto se ha podido empezar a trasladar a otros contextos. Y por supuesto que también hablamos del diseño universal para el aprendizaje. Y aquí les quiero dar unos segunditos para que puedan mirar la imagen, que está relacionada a ese mismo ejemplo que les mostré hace un rato, ¿no? De las personas y las cajitas. Solo que ahora lo tenemos en un dibujo distinto, ¿no? Uh-huh. En el 97 es que el término de diseño universal se empieza a incorporar en el ámbito educativo, ¿no? Se empieza a llevar inclusive también a otros contextos. Y es así como nace el conocido DUA, que no sé si habían escuchado antes de él, ¿no? Por las siglas justamente del diseño universal para el aprendizaje. Entonces aquí lo que se hace es responder a las características de todos los estudiantes, responder a la diversidad en general, y no solamente de aquellos que se encuentran en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, eh, quizás, no sé, pues, ¿no? Algunas personas en la primera imagen pueden tener más cajas que otros. En la segunda repartimos las cajas una para cada uno. Cuando hablamos de equidad, repartimos quizás algunos más, algunos menos, pero de tal forma de que todos puedan ver al otro lado de la valla. Y en el dual lo que hacemos es quitar la barrera, para que los tres, sin importar sus características, puedan mirar el partido en este caso, ¿no? Específicamente en este contexto de educación anterior, lo que buscamos entonces, perdón, en este contexto de educación superior, lo que buscamos entonces justamente es cómo hacer nuestro entorno mucho más accesible, inclusivo y que todos lo puedan finalmente trabajar, ¿no? ¿Esto qué nos va a permitir? Por supuesto que nuestros estudiantes se sientan más seguros, más competentes, más exitosos frente a este proceso educativo, ¿no? Y una de las características más importantes, además de este diseño, es que no se nota, sino que es como cualquier otro ejercicio o cualquier otra experiencia que nosotros podemos ofrecerles a todos nuestros estudiantes. Y en vez de responder al grueso de estudiantes que pueden tener características en común, o de responder a una persona en específico con características puntuales, tenemos la posibilidad de responder a todos. Entonces, para esto, para poder implementarlo, lo que tenemos que hacer es tener en consideración todos los tipos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y ustedes dirán, Nora, quizás en la educación básica eso se puede hacer mucho más sencillo porque acompañamos a nuestros estudiantes por un periodo de tiempo mucho más extenso, ¿no? Pero en el semestre donde los acompaño 4 meses, ¿cómo hago? ¿No? Y ahí es importante pensar en la diversidad, en cómo una actividad que yo diseño no responde única e exclusivamente a una persona, sino que puede ser aprovechado por varios. Vamos a aterrizar un poco más esta información para ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, podemos revisar el contenido que vamos a enseñar,
¿no? Ok, ese semestre, según mis sílabos, las indicaciones de la universidad, yo voy a explicar estos 5 temas. Después de mi primera clase, o si es que me han adelantado algún tipo de información, yo puedo pensar, ok, ¿tengo o no tengo estudiantes que necesitan enfoques distintos? Y aquí probablemente la respuesta siempre va a ser sí, porque todos aprendemos de manera distinta, ¿no? Entonces, ahí puedo pasar a preguntarme, ok, entonces, ¿hay flexibilidad en la manera en que mis estudiantes pueden demostrar lo que saben? Eso que conversábamos en un inicio, ¿no? ¿Tienen diferentes formatos para poder presentar sus trabajos o siempre tienen que redactar monografías, ¿no? Sobre la participación, ¿cuáles serán entonces las diferentes maneras en que puedo atraer a los estudiantes y fomentar su participación? ¿Será solo levantar la mano? ¿Será solo participar de manera oral? ¿O de repente utilizo diferentes herramientas tecnológicas o diferentes actividades pequeñas y cortitas, pero en distintos formatos, ¿no? Inclusive al momento de evaluar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que estas evaluaciones minimicen la influencia de la discapacidad? Entonces, yo le doy un solo formato de evaluación a todos mis estudiantes y al que se encuentra en situación de discapacidad le doy una distinta. O de repente amplío mis posibilidades y les digo a mis estudiantes, ok, puedes hacer una monografía o puedes exponer, ustedes elijan. Ahí el estudiante en situación de discapacidad podría decir, genial, puede elegir la forma de evaluación, aquí voy. Entonces no estoy haciendo énfasis en su discapacidad, sino que estoy atendiendo toda la diversidad del aula. Vamos a ver otro ejemplo un poco más preciso, ¿sí? Esta es una investigadora colombiana que se llama Marta Roblese, que hace bastante este tipo de infografías que nos pueden ayudar a entender un poco más cómo es que funciona este diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Entonces, la metodología, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder motivar a mis estudiantes? Podría ilustrar con conceptos abstractos casos de la vida real. Inclusive, es una buena práctica de la metodología del storytelling, que como lo llaman, partir inclusive de sus propias experiencias, ¿no? Siempre que no se trate de información confidencial de la vida de cada uno de los docentes, pero partir de sus propias experiencias, experiencias de la vida diaria, de las noticias, ¿no? De esa manera lo que estoy haciendo es caer en ejemplos que me permitan esto, convertir en concreto algunos conceptos que puedan ser abstractos. Le va a servir al estudiante en situación de discapacidad, pero les va a servir a todos los estudiantes a quienes no están en situación de discapacidad también. ¿Cómo adopto un enfoque de enseñanza que esté enfocado en el alumno? No se trata de qué es lo que yo enseño, qué es lo que yo quiero enseñar, sino qué es lo que mi estudiante necesita aprender. ¿Y cómo estructura estas clases entonces para que el estudiante no solamente venga, se siente y me escuche, sino para que él mismo pueda asumir diferentes roles y ser un agente activo de su propio aprendizaje, ¿no? Y finalmente, ¿cómo puede expresar este aprendizaje? ¿No? Lo que venía comentándoles ya, brindar diferentes opciones para desarrollar habilidades, crear tareas que les permitan practicar, recordar, utilizar en diferentes formatos lo aprendido, ¿no? Sí, muy bien. A ver, aquí tenemos un comentario antes de pasar a la siguiente parte. La labor docente se duplica cuando se tiene un estudiante especial. No solo porque se debe elaborar material didáctico específico y para los estudiantes regulares, asimismo instrumentos de evaluación. Es de suma importancia que las instituciones educativas deban ser equipadas para estos casos. Sí, y aquí de hecho, Ercilia nos permite recoger varias cosas, ¿no? de este comentario, varios criterios de este comentario, ¿no? Lo primero es que son estudiantes en situación de discapacidad, ¿no? Y puede ser que en un inicio nosotros pensemos y digamos, wow, cuántas cosas tengo que hacer para poder atender a mis estudiantes. Pero con la práctica se vuelve más usual de lo que creemos, ¿no? Quizás la primera vez que lo hagamos tengamos que pensar, uy, ¿cómo aterrizo un ejemplo de la vida diaria? Pero en las siguientes ocasiones ese ejemplo se puede repetir. O cuando estás quizás atenta a las noticias, ¿no? Puedes recordar de manera más rápida, oye, este ejemplo le puede servir para mis estudiantes. Y empieza a fluir todo de manera mucho más automática y mucho más natural, ¿no? Por eso es que hablábamos de que
no necesitamos elaborar material específico para los estudiantes, ¿no? A no ser que se tenga que hacer alguna adaptación, algún ajuste razonable, sino que si yo desde manera anticipada ya pienso en este diseño universal para el aprendizaje, debería necesitar hacer modificaciones mínimas o adaptaciones súper puntuales, ¿no? Y no algo que me demande eh, un trabajo sumamente adicional, ¿no? Y ahí también podemos pensar en nuestro compromiso también como docentes, ¿no? Eh, Prefiero llegar a mi aula y es también válido, ¿no? Prefiero llegar a mi aula y estar en clase y listo, ¿no? O responder con nuestra vocación docente a las características individuales de los estudiantes, ¿no? Pero también es sumamente importante, de nuevo, repito muchas veces ese término, pero entender que no estamos solos, ¿no? Como tú dices, las instituciones educativas básicas, superiores, todos los tipos de instituciones tienen que trabajar aquí en equipo, porque no se trata del docente solo apoyar a los estudiantes, se trata de la sociedad, de la comunidad, se trata de la institución, trabajando para que todos tengamos una comunidad que sea mucho más diversa, ¿no? Muy bien, entonces, si es que no podemos responder a las características de nuestro estudiante solamente con este diseño universal del aprendizaje, que como ven, se trata simplemente de pensar qué formatos, qué ideas, qué es lo que les estoy ofreciendo a mis estudiantes, ahí sí estamos pasando a hablar de ajustes razonables, que no sé si todos han tenido experiencias en algún momento con este término, pero cuando hablamos de ajustes razonables, hablamos de una persona en situación de discapacidad, ¿no es cierto? Retomando el significado de discapacidad, tiene que ver con la interacción entre el individuo y su entorno y cómo las barreras que encuentra en su entorno lo colocan en esta situación de discapacidad. Entonces, un ajuste razonable va a ser una modificación o una adaptación que requiera esta persona en situación de discapacidad para que pueda gozar dice, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones que los demás, sus derechos y libertades fundamentales. Y siempre es importante que esa modificación o adaptación no imponga una carga desproporcionada o indebida. No, ahora que es una carga desproporcionada o indebida, eso lo tiene que determinar la institución, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es un tope económico. O es una carga indebida, tiene que ver también con modificar quizás el objetivo de aprendizaje del curso, ¿no? O con las competencias de egreso del estudiante, ¿no? Es decir, yo no puedo dejar de pedirle que realice una tesis para poder egresar, pero sí puedo brindarle los apoyos quizás a una persona para que alguien pueda ayudarla a redactar lo que la persona le empieza a dictar de repente, ¿no? Entonces, si no puedo responder con este diseño universal para el aprendizaje o con la metodología que estoy proponiendo, entonces tengo que conversar con mi estudiante para que en negociación con el estudiante se le pueda ofrecer un ajuste razonable, ¿no? Que no es lo mismo que una medida de accesibilidad, ¿no? Una medida de accesibilidad, por ejemplo, es darle los textos en formato de Word a las personas con discapacidad visual para que sus lectores de pantalla puedan ayudarlos con la lectura en voz alta, porque ahí le estoy dando la accesibilidad a la información. Eso se lo tengo que asegurar sí o sí. Ahí no hay ningún tipo de negociación. En cambio, en el ajuste sí, porque son estas medidas mucho más puntuales que responden a la necesidad de una persona en particular, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos justamente aquí de que estos ajustes son individuales, ¿no? Cada persona es única. Pueden haber ajustes que le puedan servir a varias personas, pero no me asegura que todos lo vayan a necesitar, ¿no? No, ahora, ¿cuáles son los ajustes razonables que piden la mayor cantidad de veces una persona autista? Ah, ok. Puede ser tiempo adicional, espacio libre de estímulos, pero eso no quiere decir que cada vez que ingrese una persona autista a la universidad, de manera automática yo le voy a dar esos ajustes, porque no lo conozco. No sé si realmente le van a servir o no le van a servir. Tengo que recoger su experiencia y empezar a probar también para ver si le funcionan o no. Tengo que ser flexible, ¿no? Esos ajustes razonables tienen que ver con las necesidades de cada persona y los contextos que cambian en el tiempo. Nos pasa bastante con las personas que son usuarios de los servicios de salud mental, eh, que quizás durante un año ha presentado ciertas características, pero el siguiente año, durante 2 años, sus características cambian. Por lo tanto, yo no puedo decirle, no,
tú hace 2 años no me solicitaste un ajuste razonable, entonces ahora no te lo puedo dar. Eso no es posible, porque las características y los contextos y las propias demandas de los cursos también cambian. Por eso es que todos los semestres es bueno revisar, actualizar y cambiar esos ajustes razonables de acuerdo a las propias demandas también de los cursos. Y finalmente tienen que ser consensuados. No es lo que yo como docente creo que tú necesitas, sino yo como docente te explico cuál es la metodología del curso y cómo son los formatos de evaluación. Y tú, estudiante que reconoce sus características de aprendizaje, me dirás qué es lo que necesitas. Y yo te diré si es posible, no es posible, o te daré una segunda alternativa. Tenemos que llegar a un consenso. Y ahí es, por ejemplo, nuestro programa de apoyo a la inclusión del estudiante en la universidad entra a tallar qué es lo que necesita el estudiante, pero conocer también las demandas de cada uno de los cursos y llegar a este punto medio junto con cada una de las facultades para poder establecer junto con el estudiante cuáles pueden ser sus ajustes, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, para la ajustes en la presentación. Puede ser, por ejemplo, una presentación oral de la evaluación. Hay unos estudiantes con eh, ansiedad que no pueden expresarse de manera oral ante los demás. Entonces, ahí quizás les podemos proponer el objetivo de aprendizaje que exponga de todas maneras. Puede exponerlo delante de sus compañeros, puede grabarse en su casa y luego presentar el video, puede exponer solo delante del profesor, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo, quizás. Evaluaciones en letras y números grandes, ¿no? Las personas, los estudiantes que son disléxicos o discalcúlicos, dispositivos como lupas de aumento quizás, aplicación de las pruebas de lengua de señas, exámenes en formatos brailles. Estos gráficos táctiles, ¿saben que hace poco estamos sumergidos dentro de un nuevo tema, digamos? Porque parece que durante muchos años los estudiantes con discapacidad visual habían estado utilizando sus propios medios y haciendo lo mejor que fuese posible para cada uno, para poder comprender aquellos cursos de matemática. Entonces, claro, ¿cómo le enseñas matemática a una persona ciega, quizás de nacimiento? ¿Cómo le enseñas, lo más básico seguramente en el colegio, ¿no? Las formas geométricas, pero luego cómo le enseñas funciones en la universidad, ¿no? Entonces, ahí estamos explorando, validando la información con los estudiantes, validando la información con otras personas con discapacidad visual, validando la información también con expertos, cómo tenemos que brindarles la información en relieve para que puedan reconocer también lo que se les está explicando de conceptos matemáticos, pero también cómo se les da la información en braille, si esa persona utiliza braille o no, y qué se le explica de manera oral, ¿no? Es una triangulación de información bien interesante que creo que uno nunca deja de aprender y de explorar, ¿no? Cómo atender mejor las necesidades de cada estudiante. Objetos que sean manipulables también podrían ayudar, ¿no? Amplificación del audio, lectores de pantallas para las computadoras, que no, que en la universidad tenemos algunas computadoras, no son todas las del campus, pero tenemos algunas y de hecho tenemos un servicio especializado para que pueda apoyar a los estudiantes cuando lo requieren, ¿no? Ajustes en las respuestas, de repente en vez de que lo pueda escribir con sus, a mano, que pueda utilizar una computadora o que de repente pueda darlas de manera oral, usar tecnología de asistencia, usar alguna máquina para escribir en braille, marcar las respuestas en el libro del examen en lugar de que lo tengan que hacer en un espacio diferente, usar calculadoras, diccionarios. También pienso en un estudiante, por ejemplo, que utiliza apuntes que son previamente validados por el docente antes de su examen, porque no se trata de que estos apuntes contengan información que ella pueda copiar directamente en el examen, ¿no? Sino que sean apoyos de fórmulas, por ejemplo, que luego ella pueda utilizar para poder resolver los ejercicios que le dan en el examen, ¿no? Y algunos ajustes en el entorno, por ejemplo, que pueda darle un lugar separado para minimizar al máximo las distracciones. Con esto hay que tener bastante cuidado con las expectativas de los estudiantes, porque
quizás sea poco difícil encontrar un espacio donde no haya ni un solo distractor, pero al menos minimizarlo al máximo que se pueda, ¿no? Realizar las pruebas en grupos pequeños, ajustar la luz del salón, quizás si es que tienen fotofobia, proporcionar esos amortiguadores de ruido que les decía, ¿no? Ya sean auriculares, tapones de oído, ¿no? Darles tiempo adicional, brindar descansos, cambiar el orden de una prueba de repente, ¿no? O realizar quizás una prueba extensa en varias partes, ¿no? Para que no se le acumule tampoco tanta información. Muy bien, entonces, para dar paso a la conversación. En resumen, cuando hablamos de estrategias, recordemos que hay una gran posibilidad, hay una gran variedad de estrategias que pueden funcionar para poder atender a la diversidad. Por eso es que ante la pregunta, por ejemplo, que nos hacía el profesor Uber, ¿no? Perdón, una estudiante que tenga un aprendizaje leve, sino que debe ser un estudiante que quizás pueda tener algún tipo de discapacidad intelectual y que le tome un poco más de tiempo procesar información, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Se puede trabajar con muchísimas estrategias, pero va a depender de con cuánto conocemos a nuestro estudiante. Si el estudiante tiene un tiempo que quizás puede ser considerado prolongado para procesar la información, pues le puedo mandar los PPTs, la información que necesita revisar antes. De manera que la clase viene ya con un contexto de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a revisar. Por lo tanto, le puede estar más rápido o más sencillo comprender los temas que vamos a presentar en la clase. O quizás le puedo dar material adicional, o de repente le puedo brindar algunas asesorías, ¿no? En fin, va a depender de las posibilidades de la universidad, de las posibilidades del profesor y también de las necesidades de los estudiantes. Por eso es que estrategias puntuales hay miles, y hay miles que nos pueden funcionar para diferentes estudiantes, pero siempre hay que partir de cuál es la característica de mi estudiante y cuál es su necesidad de aprendizaje. Luego, súper importante también, el significado de discapacidad, ¿no? Que tiene que ver esa interacción entre el individuo y el entorno, y es ahí donde se generan esas barreras y por eso es que el estudiante se encuentra en esta situación de discapacidad. Lo importante es centrarse en sus necesidades pedagógicas y no en su discapacidad. Aquí en la universidad, inclusive con los profesores, nosotros compartimos, hola, ella es María y ella tiene esta serie de necesidades pedagógicas, por lo tanto solicito estos ajustes que te pedimos revisar y aplicarlos en tu clase. De ahí no hemos compartido su diagnóstico, no hemos compartido su discapacidad. Recuerden que la discapacidad es una característica más del estudiante, pero no lo define única y exclusivamente, ¿no? Esta educación inclusiva que hemos conversado como respuesta a la eliminación de las barreras en el entorno, barreras de todo tipo, ¿no? Arquitectónicas, de acceso a la información, actitudinal, en fin. Nosotros, los docentes, como mediadores de estas interacciones en el aula para evitar la exclusión, la discriminación, súper necesario recordar que las características de los estudiantes son diversas, tengan o no tengan alguna condición o se encuentren en una situación de discapacidad. Todos los estudiantes son completamente diversos. Por lo tanto, las estrategias para aprender también. Y pueden ser flexibles y pueden cambiar a lo largo del tiempo. Porque nuestros estudiantes cambian, por lo tanto las estrategias también. Eso no implica que todos los semestres tengan que rehacer de cero sus cursos, pero sí darse un tiempo para detenerse y reflexionar sobre qué funcionó, qué no, qué podrían cambiar, e inclusive en el camino, ¿no? Quizás a mitad de semestre. Voy a ver qué era lo que tenía pensado de ahora en adelante, lo continúo o hago alguna adaptación que sea necesaria, ¿no? El diseño universal puede ser una propuesta como respuesta a esa atención a la diversidad, por supuesto que sí, pero en caso no lo sea, siempre van a existir la posibilidad de solicitar ajustes razonables, que además forma parte de la normativa y de nuestra ley también, para poder atender la individualidad de los estudiantes. ¿Sí? Muy bien, entonces eso era lo que yo tenía preparado y ahora más bien me gustaría darles el pase para conversar un poco, ¿no? Igual aquí también les dejo mis datos de contacto, recordarles que yo soy en la Universidad Católica, me pueden escribir directamente al correo del programa, que por sus siglas le decimos cariñosamente PAIE, pueden visitar nuestra página web o escribirme también a mí directamente. Así que
eso, me gustaría ahora escucharlos a ustedes, sus experiencias, sus dudas, sus preguntas, los que deseen lo pueden ir escribiendo en el chat o de repente podemos ir levantando algunas manos para participar de manera muy puntual, así podemos darle oportunidad a todos de que puedan expresarse también, ¿no? Y miren, una oportunidad más de diseño universal, ¿no? Quien desee puede escribirlo o quien desee puede levantar la mano para participar. Tampoco me gustaría cerrar el espacio sin felicitar y reconocer su compromiso, ¿no? Porque el hecho de que se hayan conectado a esta capacitación y que me hayan estado también escuchando y que participen y compartan sus reflexiones, evidentemente también es una gran demostración de su compromiso con su rol y con su labor docente, ¿no? Eh, Como tú mencionas, no todos los estudiantes necesariamente necesitan algún ajuste o algún tipo de adaptación. Y nosotros como docentes tampoco tenemos que saberlo absolutamente de todo. Entonces, por eso cobra aún mayor importancia el hecho de comunicarse con los estudiantes, ¿no? De conocerlos y de reconocer, recoger también cuáles son sus necesidades, ¿no? Y que tengan esa red de apoyo dentro de la universidad, tanto los estudiantes como ustedes, es sumamente valioso, ¿no? Por ejemplo, aquí Ovidio en el chat nos pregunta si es que un estudiante con la mano izquierda es considerado como discapacidad. Y aquí creo importante resaltar que la discapacidad tiene que ver con la barrera que tú enfrentas, ¿no? Recuerden, tiene que ver entre la interacción del individuo con el entorno y la barrera que enfrenta. Si el estudiante que escribe con la mano izquierda no enfrenta ninguna barrera, no tiene ninguna barrera para hacerlo, podría no ser considerado como discapacidad. Pero si el estudiante tiene alguna dificultad motriz para poder resolver a través de la escritura un examen, ahí sí estamos hablando de una discapacidad. Entonces, si el estudiante lo requiere, podríamos ofrecerles otras formas de poder expresar y demostrar sus aprendizajes, ¿no? Pero no única y exclusivamente porque escriba o tenga predominancia con una mano u otra, va a ser considerado discapacidad, ¿no? Sino cómo es que ese estudiante que utiliza una mano u otra está realmente siendo efectivo al momento de expresarse o no, ¿sí? Yolanda, bienvenida. Sí, buenas tardes. Bueno, felicito la ponencia y es muy importante conocer estos temas porque como docentes nos ayuda a contribuir sobre todo en el desarrollo profesional del alumno. Yo justamente quería preguntar el tema de los alumnos que escriben con la mano izquierda. La carpeta no está adecuada. Yo en un salón tuve como 4 o 5 alumnos que escribían con la mano izquierda. Yo no le había prestado atención, pero es incómodo para ellos. No están adecuadas las carpetas para que el alumno pueda escribir con la mano izquierda. Y eran varios, eran como 4 o 5. De verdad yo no me había percatado y en una veo a la alumna que se movía para un lado, le dificultaba y les dificulta, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también ahí se debería adecuar porque es imposible que se sienta cómodo cuando ellos escriben con la mano izquierda. ¿No? Y eso no se había considerado y justo ahorita que, bueno, hizo la pregunta, me hizo acordar y en algún momento lo iba a preguntar también, ¿no? De estos alumnos. Ahora, por otro lado, a inicio de clases nos deberían, bueno, darnos la lista de alumnos, en este caso que tienen discapacidad. Y eso nos ayudaría también en el desarrollo de las clases. Yo, en otra universidad que yo enseñaba, bueno, había una alumna y yo le comento, ¿no? Que ella no podía dar el examen, o sea, verbalmente se le podía tomar un examen oral, pero escrito no, porque ella tenía también un retraso leve. Y aparte al escribir en el examen, ella escribía letras grandes y llenaba todo el examen con unas 2, 3 palabras y no se entendía nada. Entonces, la verdad, yo era, bueno, apoyaba yo en otra facultad y era de educación inicial. Entonces, y en inicial, pues, ¿no? Era la alumna y yo desconocía, pues, la verdad nunca me habían dicho y solo la delegada me informó que a ella, a la mayoría de docentes, le toman el examen oral y que ellos también conocen sus derechos porque la ley les protege.
Entonces yo recién me entero y sí, pues se le tuvo que tomar oral y ella respondió muy bien, o sea, con el oral se desenvolvió y ciertamente no delante de muchos alumnos, se ponía muy nerviosa, pero a solas ella respondía, sí estudiaba y respondía. Entonces ahí hay algunas cosas, algunas que debemos tener en cuenta los docentes, ¿no? Y quizás preguntar, porque tal vez algunos desconocemos, no sabemos muchas veces hay tutores en las universidades que tienen alumnos de A5, de A4, y esos tutores informan y comunican incluso en el desarrollo de su formación del alumno si tiene dificultades, porque no solamente es por una discapacidad que pueda ser una barrera, hay otro tipo de barreras en el alumno que pueda estar pasando, económico, psicológico, emocional, dentro de la familia. Y entonces estos tutores muchas veces están ahí pendientes, haciendo seguimiento de los alumnos y ayudan también, ¿no? A que el docente, si es un curso, pueda conversar con el docente y pueda informar, porque yo no puedo saber toda su, qué sé yo, la situación que pueda ocurrir en 25, 30 alumnos de un salón y que tal vez algunos alumnos pues tengan problemas, ¿no? Y no solamente es como usted dice que uno evalúe, sino tenga que ver qué es lo que está sucediendo con estos alumnos. Gracias. Sí. Ujú, gracias a ti, Yolanda, y qué importante lo que mencionas, porque claro, habrán justamente recogiendo la diversidad, ¿no? Pueden haber estudiantes que escriban de diferentes formas, pero si ya cuenta con algún carnet de CONADIS o con algún documento médico que sustente que tiene esta necesidad de solicitar un ajuste y variar la evaluación, bueno, pues, ¿no? Adelante, ahí sí tenemos que atenderlo. Y ahí le doy el pase a Vianet para que nos comente un poco también sobre tus Sí. comentarios. Sí, creo que este tipo, primero agradecerle a la profesora Yolanda, porque creo que ella también nos está compartiendo una experiencia de aprendizaje personal, ¿no? De que de repente ella evaluaba a un estudiante de una manera de repente más estándar, pero luego se percató que podía responder de una forma y ella se adecuó. Y está bien, o sea, básicamente es eso lo que hay que hacer y no implica un mayor esfuerzo o un mayor sacrificio, ¿no? Entonces, de eso se trata, yo creo, de ir aprendiendo, de ir identificando situaciones que se pueden convertir en retos, en oportunidades, ¿no? Respecto a lo que comentaba, ¿no? De que de repente se han identificado varios estudiantes que escriben con la mano izquierda, y sí, evidentemente hay una necesidad en específico, pero qué bueno que surgió en este espacio, ¿no? Porque lo que nosotros podemos hacer desde la Dirección de Responsabilidad Social es recomendar al área de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Considerar que, ¿no? En la universidad existen estudiantes, ¿no? Que de repente escriben con la mano izquierda y que las carpetas más idóneas para ellos tienen estas características, ¿no? Pero es importante porque surge acá, o sea, si no surgiera, no podría, por ejemplo, hacer esa recomendación, ¿no? Pero se va a tomar en cuenta para informar sobre ello, ¿no? Un par de cositas antes de poder cerrar, Nora, es uno que eh, bueno, los estudiantes de discapacidad que les toquen a los docentes y vean que tienen dificultades con el tema de aprendizaje, ¿no? El primer paso es avisarle al tutor, a la tutora que tengan asignada, ¿no? Y en todo caso los derivan a la Dirección de Responsabilidad Social y nosotros articulamos un protocolo que ya tenemos establecido, ¿no? Para que se haga el seguimiento, ¿no? Porque no solamente es con el tema académicos, sino también estamos viendo de que reciban asistencia psicosocial, ¿no? De que puedan participar en algunos talleres culturales, deportivos, para favorecer su integración y su seguridad también, ¿no? Entonces, el espacio de la Dirección de Responsabilidad Social siempre está abierta, inclusive también para ustedes docentes que tengan cualquier duda o consulta sobre este u otros temas que están vinculados a esta dirección, acercarse con confianza, ¿no? Con ustedes trabajamos diferentes temas, no solo esto, tenemos las experiencias de Jornada RSTU, tenemos talleres sobre investigación en responsabilidad social, varias actividades, ¿no? Y así que invitados a que se acerquen con nosotros. Y bueno, en el chat les hemos compartido un pequeño formulario de asistencia a satisfacción. Les vamos a pedir por favor igual que lo llenen, es importante para poder hacerlo llegar a sus escuelas. Y bueno, en el transcurso de mañana y pasado les vamos a hacer llegar una breve encuesta sobre los contenidos trabajados para que nos puedan responder. Así que bueno, de mi parte, agradecerte, Nora, agradecer a los y las docentes que están participando en esta actividad
aún no hemos iniciado clases, así es que por eso mismo es que agradezco su compromiso de ellos, ¿no? Y esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje también, ¿no? Así que bueno, gracias Nora, espero que podamos seguir en contacto para futuras actividades y ahí te dejo para que puedas cerrar la actividad. Sí, por supuesto. Bueno, quería agradecerles nuevamente a ustedes, Vianet, por la invitación. Yo encantada siempre de poder participar de estos espacios. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta aquí también y por conectarse, porque como les decía, demuestra definitivamente su compromiso, ¿no? Así que muchas gracias. Si alguien antes de irse desea compartir alguna reflexión o algún comentario por el chat antes de desconectarse, ¿no? De repente pensando en cuál era su propia concepción de discapacidad al inicio de esta charla y si es que ha cambiado ahora o no, ¿no? Así que muchas gracias a todos y ya nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.